Ok, perfecto. Muy buenas noches. Muy buenas noches en ese caso, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la clasificación de instrumentos de renta fija. Como ya saben, nuestro curso es Mercado de Capitales. Sí, en esta ocasión voy a presentar pantalla para que podamos comenzar. Ok, un momento, por favor. Listo. ¿Se está compartiendo pantalla? ¿Sí lo pueden ver? Ok, veo que sí. Recién en estos momentos. Listo. Kelly, ¿me confirman si se está compartiendo pantalla, por favor? Sí, Chantal. Ok, perfecto. Vamos a empezar entonces con la clasificación de instrumentos de renta fija con el curso de mercado de capitales. Nuestro equipo está conformado por 3 integrantes, que sería Espinosa, Ponte, Lexi Cardenia, Cachay, Ramírez Kelly, mi persona, Adrián Ángeles, Marilyn Chantal. En esta ocasión, en primera instancia, vamos a ver el concepto de renta fija, que nos indica que prácticamente es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un periodo de tiempo previamente ya establecidos. Es decir, en la renta fija, el emisor garantiza la devolución del capital invertido, una cierta rentabilidad. O dicho de otra forma, o también dicho de otra manera, si adquirimos un instrumento de renta fija, conocemos los intereses o rentabilidad que nos van a pagar desde el momento que compramos dicho instrumento. Los instrumentos ya lo verán más adelante. A ver, ahora, la renta fija no confiere derechos políticos, ojo con eso, a lo que es su tenedor, solo derechos económicos, entre los que cabe destacar el derecho a percibir los intereses pactados y en algunos casos a la devolución de la totalidad o a partir del capital invertido en una fecha dada, dependiendo si se trata de renta fija simple o no. Ahora, hablemos de algo importante. Ahora, un inversor en renta fija se convierte en el creador de la sociedad emisora, mientras que el accionista es un socio propietario de una parte del capital social. Esta diferencia no es trivial, pues que, en caso de liquidación de la sociedad, el acreedor tiene prioridad frente a los otros socios. El accionista cuenta con una serie de derechos cuyo ejercicio requiere una mayor implicación que los del inversor en renta fija. Me refiero con esto, por ejemplo, a un mayor seguimiento de la información, participación, en su caso, en la Junta General de Accionistas o delegación del voto. Aunque tradicionalmente lo que es la renta fija, los intereses del préstamo estaban establecidos de una forma exacta desde lo que es el momento de la emisión hasta su vencimiento, actualmente existen otras posibilidades mucho más sofisticadas. Frecuentemente los intereses y a veces el precio de amortización son variables, ¿sí? Estando referenciados determinados indicadores, por ejemplo, por el tipo de interés o incluso a la evolución de una o varias acciones teniendo a veces otras características especiales. Vamos a seguir con el siguiente punto. Ahora, ¿por qué le llamamos renta fija? ¿Por qué se llama renta fija? Se denomina fija prácticamente porque conocemos desde el principio la cantidad que nos van a pagar en cada momento. Generalmente pagan un cupón fijo cada 6 meses, por ello la rentabilidad es fija desde la emisión del título hasta el vencimiento. Estos pequeños prestamistas o inversores pueden acudir al mercado y venden esos títulos. En consecuencia, el precio de estos sí que varía. Ojo, no se llama renta fija porque el precio no varía, como se podría confundir. El siguiente punto o la siguiente pregunta sería, ¿por qué el interés de la renta fija es fijo? El interés es fijo si mantenemos los títulos hasta el vencimiento, ya que el emisor se ha comprometido a ello. Si el precio sube o baja en los mercados financieros durante el tiempo en el que se esté cotizando el título, no nos importa, siempre y cuando no vendamos el título. En ese caso, el tipo de interés que vamos a recibir va a ser el que nos prometieron al principio. Si vendiésemos o comprásemos antes del vencimiento, el interés sí que sería diferente. Aún así, también conoceremos el tipo de interés, aunque compremos los títulos en el mercado y no directamente al emisor en el momento de la emisión, porque las cantidades que nos va a pagar el emisor la conocemos de antemano. Vamos a ver algo que es importante para entrar en todo esto del detalle de la renta fija, que es la terminología. Vemos aquí 4 puntos principales, que es el emisor, el principal o nominal del bono, el cupón y la fecha de vencimiento. En el emisor es la entidad pública o privada que emite la deuda, es decir, los títulos. Es la entidad que pide la deuda. Si hablamos del principal o nominal del bono, es la cantidad de dinero que pide prestado el emisor correspondiente a cada título. Si hablamos del cupón, es el tipo de interés que debe pagar el emisor. Se presta como un porcentaje del principal. Y si hablamos de la fecha de vencimiento, es el momento en el que el emisor debe devolver el dinero, momento que termina el préstamo.
Vamos a hablar acerca de algunos conceptos útiles. El valor nominal es el importe sobre el que se basa el cálculo de los intereses a pagar. El valor nominal es aquel asignado a bienes, a servicios, a títulos u otros activos de objeto de transacción. Y a su vez también el término también se aplica a variables económicas expresadas en precios corrientes o de mercado. Si hablamos del precio de emisión, diremos que es el importe sobre el que se basa el cálculo de los intereses a pagar. Algunos conceptos útiles también que tenemos aquí es el precio de reembolso, amortización y prima de reembolso. En la parte de precio de reembolso es prácticamente el que recibe el inversor en el momento de la amortización y puede coincidir con el valor nominal o puede ser inferior o también superior. Hablamos de la amortización, se refiere a la devolución del capital inicial a la fecha de vencimiento del valor. Puede estar pactada la posibilidad de amortización anticipada, bien a opción del emisor o del inversor, y en ambos casos puede ser total o parcial. Y si hablamos partiendo del hecho de que de una deuda es un dinero que debes a alguien, la amortización de una deuda hace referencia a cada uno de los pagos que tienes pendientes con esa persona o entidad a la que debes el dinero. La prima del reembolso es la cantidad que se abona al tenedor de un valor de renta fija en el momento de reembolso por encima del valor nominal del título. Si en la fecha de amortización el emisor abona una cantidad superior al bono nominal de los títulos, la diferencia entre ambos es la prima de reembolso. Si hablamos acerca de los cupones, decimos que es el importe de los pagos periódicos, trimestrales, semestrales, anuales, etcétera, de intereses pactados en la emisión. Se denomina cupón corrido a la parte del cupón de vengada y todavía no pagada en una fecha determinada, comprendida entre el cobro de dos cupones. Su importe se añade al valor del bono cuando se compra o vende en el mercado secundario o con cotización es cupón. Ahora, hablamos de emisiones cupón cero, que son valores que no tienen cupones periódicos y cuyos intereses se abonan al vencimiento junto con el principal. Generalmente tienen vencimiento a corto, medio y medio plazo. Si hablamos de emisiones al descuento, decimos que son valores que no tienen cupones periódicos, en los que la rentabilidad, ya sea también positiva o negativa, viene dada por lo que es la diferencia entre el precio al que el inversor los adquiere y el precio que se recibe al vencimiento, generalmente el valor nominal o el precio de venta, en caso de vender el valor antes de su vencimiento. Sí, acá tenemos ya dos puntos importantes por último, el mercado primario y el mercado secundario. Para dar paso a mi siguiente compañera. Mencionamos que el mercado primario es aquel que los valores se ofrecen al público por primera vez. En el caso de la renta fija suele coincidir con el momento en el que se emiten los valores. Y si hablamos del mercado secundario es aquel que se realizan intercambios de titularidad, las compra-ventas de valores ya existentes. Esto que ya ha sido previamente emitidos y colocados. Ok, en esa parte entonces le daría paso a mi siguiente compañera. Kelly, ¿te encuentras? Sí, Chanti. Ok, perfecto. Vamos a compartir. Un momento, voy a apagar mi micro cuando termine. Ya, correcto. Voy a empezar ya. Asimismo, tenemos elementos que debemos considerar en este tema tan importante. Es por ello de que vamos a hablar del tema del riesgo y asimismo de la rentabilidad. Siguiente, por favor. La rentabilidad, ¿no? Entendemos como rentabilidad es a la capacidad de la empresa que tiene para aprovechar los recursos y generar ganancias o utilidades. Y asimismo, para medirla se utilizan algunos indicadores financieros que evalúan la efectividad de la administración de la organización de dicha empresa, ¿no? En temas matemáticos es el cociente de los rendimientos netos de la inversión y la cantidad de dinero invertida expresada en porcentaje. Siguiente, por favor. El riesgo, ¿no? El riesgo financiero, como acá lo menciona, es el conjunto de factores que pueden determinar que la inversión proporcionada de una rentabilidad distinta a la esperada. El riesgo, asimismo, nos referimos a cualquier otra actividad empresarial que implica una incertidumbre y que pudiera ocasionar alguna consecuencia negativa financiera hasta el punto que pueda provocar una pérdida de capital, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, existe la clasificación de riesgos, en el cual acá vamos a mencionar la clasificación del riesgo de crédito de insolvencia, la cual nos mencionan que es el riesgo
que el emisor de un valor no puede hacer frente a sus pagos, tanto en cupones como del reembolso principal, o de que se produzca un retraso en los mismos, ¿no? El emisor puede ser una empresa, entidad financiera, un estado o otro organismo público. En el tema de clasificación de riesgo también veremos el riesgo de tipos y el riesgo de precios, en el cual un inversor se somete a uno u otro, sea el horizonte temporal de la inversión en relación con el periodo de vencimiento del activo adquirido y las variaciones de tipo de interés que se den en ese periodo. Seguimos con el riesgo de liquidez, que es el riesgo de no encontrar una contrapartida para vender los valores o sufrir una posible penalización en el precio de la inversión si se necesita recuperar el dinero con rapidez, ¿no? En los casos extremos podría resultar imposible recuperar el dinero en el momento deseado. Siguiente, por favor. Eras tú, pero es la amiga de mi hermana. La clasificación de riesgo, ¿no? El riesgo de amortización anticipada es en aquellos casos en los que se establece la posibilidad de amortización anticipada de los valores por parte del emisor y que ésta proceda a realizarse. Podría ser de que la inversión no pueda reinvertir el importe de dicha amortización en valores comparables y al mismo tipo de interés. En el riesgo por el comportamiento de los activos subyacentes, este está determinado por productos como por ejemplo los valores estructurados, los rendimientos o el precio de la amortización, pueden estar ligados a la evolución de uno o varios activos subyacentes. En el riesgo de pérdida de principal se produce cuando no existe un compromiso, ¿no?, de devolución de una parte o de todo principalmente invertido a vencimiento. Esto puede suceder, por ejemplo, en el caso de algunos productos estructurados, cuando en la fecha de vencimiento el precio de amortización sea inferior al precio de la emisión. Siguiente, por favor. Y ya, tenemos el riesgo de tipo de cambio. El riesgo de tipo de cambio es la variación de los tipos de cambio de las divisas y solo afecta a los activos denominados en monedas distintas del euro, ¿no? Y el riesgo de operativo o procedimiento derivado de la posibilidad de cometer errores al transmitir instrucciones de compra o venta de las entidades financieras. Siguiente, por favor. En la clasificación de riesgo también tenemos lo que es el riesgo de subordinación, en la cual nos menciona que producir es una situación concursal del emisor, la posición que ocupa el inversor como acreedor y por tanto la probabilidad de recuperar todo o parte de su inversión. Dependerá si el tenedor de valores simples o subordinados, así como decide los valores, están o no garantizados, ¿no? Y en el riesgo derivado del alcance de las medidas, podrían ser adoptadas en el marco de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Existen una serie de herramientas para resolver entidades de crédito con problemas de solvencia, entre los que se encuentra denominado el instrumento de recapitalización interna, ¿correcto? Siguiente, por favor, Chantal. Ya, asimismo, mencionaré nada más los productos de renta fija, en el cual, por ejemplo, la deuda pública corresponde en sí a las obligaciones financieras contraídas por el gobierno, a través de las cuales se compromete a pagar intereses y el préstamo original en ciertas fechas determinadas, pues, ¿no? En las cuales vamos a encontrar las letras de tesoro, que son instrumentos de deudas emitidas por el Tesoro Público, los bonos de obligaciones, que son títulos de valores, que representan pues una deuda, ¿no? Una deuda. Y también tenemos lo que es deuda autonómica y de otros organismos públicos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, también mencionaré que tenemos los productos de renta fija, de la renta fija privada, los pagares de la empresa, bonos y obligaciones, cédulas y bonos hipotecarios, cédulas territoriales, cédulas y bonos de internacionalización, bonos de titulación, obligaciones convertibles y participaciones preferencias. Es por ello que culminando de acá le daré paso a mi compañera Lexi.
Ok, muchas gracias, Kelly. Entonces, vamos a dar paso a mi señorita Ok, compañera Alexi. Ya ahorita voy a compartir pantalla, un momento. perfecto. Gracias, Kelly. Ahora continuando con la exposición. Bien, ¿se me escucha? Una antes, Chanti. Ok, perfecto, Alexi. Ya voy a compartir pantalla en un segundo. Puedes empezar desde deuda pública. Ok. Ok, vamos a continuar con la exposición. Ahora les hablaremos acerca de la deuda pública. Tenemos a letras de tesoro. ¿Cómo se emite la letra de tesoro? La letra de tesoro se emite a través de subastas, ¿no? Este tipo de inversión funciona mediante la fórmula del descuento. ¿Qué significa? Esto significa que el precio de adquisición de esta letra de tesoro es inferior al valor nominal, por lo que la rentabilidad que recibe el inversor, o sea, la persona que invierte, es la diferencia entre el coste de compra y el importe real de este título, de esta letra de tesoro. Tenemos bonos y obligaciones del Estado. Estos bonos y obligaciones son principales instrumentos de renta fija que se fijan a medio plazo y a largo plazo. O sea, a medio plazo se fijan los bonos y a largo plazo se fijan las obligaciones. Se sabe pues que los bonos y obligaciones son emitidos por el Estado. También tenemos a la deuda autonómica y de otros organismos públicos. Las comunidades autónomas o locales y diversos públicos emiten valores a corto plazo, como pagarés, así como también emiten valores pues a largo plazo. Ok, siguiente diapositiva, por favor, Chantal. Ya está, Alexi. Ok. Cabe recalcar aquí los aspectos a tener en cuenta al momento de comprar y vender renta fija. Entonces nos preguntamos, ¿cómo comprar y vender renta fija? Y la otra pregunta que resalta es, ¿qué debo preguntar sobre los productos de renta fija? Bien, se sabe que la renta fija privada, a manera de hacer memoria o hacer acuerdo, son los valores que van a emitir las empresas, en este caso privadas, para obtener dinero y de esta manera poder financiarse. ¿Ok? Entonces, luego de este financiamiento, va a tomar diversas formas. ¿En función de qué? En función del instrumento elegido para la emisión. O sea, de qué manera ellos quieren financiarse, ¿no? Como empresa. Entonces, dentro de la emisión de renta fija privada, existen plazos muy amplios, ¿no? Que puede ir desde una semana hasta 5 años, o dependiendo del instrumento que está solicitando esta empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esta renta fija privada, pero desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Entonces, el funcionamiento desde el punto de vista de la empresa puede resumirse en los siguientes puntos. Primero lo que hace la empresa es emitir valores, ¿no? O porciones. Luego esta empresa vende estas porciones o estos valores que ha adquirido y va a recibir un dinero por ello, ¿cierto? Entonces, luego de esto, va a tomar decisiones empresariales con ese dinero. Yo como empresa voy a tomar decisiones empresariales ¿en busca de qué? En busca de que la decisión que yo vaya a tomar sea rentable para mi empresa. Entonces, esta empresa promete que parte de esta rentabilidad que ha adquirido, parte de esta rentabilidad a quien le compró sus valores, va a devolverle en un tiempo determinado. Una vez que cumple este tiempo, va a devolver el dinero que ha recibido por sus valores más la rentabilidad que le ha prometido. Ese es desde el punto de vista de la empresa. ¿Y cómo funciona la renta fija privada desde el punto de vista del emisor? Bien, lo primero que
¿qué hace el emisor? En este caso, funciona de esta manera. Primero, el inversor compra las porciones o los valores de la empresa, ¿no? Luego de eso va a financiar a la organización a cambio de una rentabilidad futura, a cambio de un dinero en el futuro. Luego de esto, mantiene el capital invertido en manos de la empresa durante el tiempo que ya se ha conversado. Pero eso sí, no interviene, este inversor no va a intervenir en las decisiones que tenga la empresa. Se va a mantener a la espera, únicamente esperando la rentabilidad que esta empresa le ha prometido. ¿No? Obviamente no, porque él ha invertido en esa empresa. Una vez que se cumple el tiempo, este inversor va a recibir el dinero que ha invertido, más la rentabilidad, más el dinero, ¿no? Ya sea el porcentaje que esta empresa le ha prometido devolver a su inversor. Siguiente diapositiva, por favor, Chantal. ¿Estamos? Continúa, Alexia. Bien. Ahora tenemos la renta fija privada. Mejor dicho, ¿qué instrumentos son los más habituales en una renta fija privada? Tenemos a los pagarés, tenemos a los bonos, tenemos titulaciones. Existen diversas fórmulas para invertir en renta fija privada, ¿no? Cada uno de ellos es más o menos de cómo yo como inversor esté dispuesto a correr el riesgo. O sea, si yo quiero invertir en una empresa, ¿qué tanto yo como inversor estoy dispuesto a correr ese riesgo, ¿no? En cuanto al tiempo, en cuanto a la espera que yo voy a tener para recuperar ese dinero. Tenemos los pagares. Los pagares son uno de los instrumentos de renta fija privada más común. Entonces, esto se orienta más o menos, los pagarés son a corto plazo, ¿no? Con vencimientos habituales más o menos de entre un mes y 18 meses, aunque puede emitirse de una semana hasta 25 meses. El pagaré te reconoce una deuda entre el inversor y la empresa, ¿no? Y esta rentabilidad está en diferencia del valor nominal del pagaré en el momento en que este se va a vencer. También tenemos los bonos y obligaciones. Estos se tratan de emisiones de renta fija privada, que es a medio y largo plazo, aunque existen diferentes tipos de bonos y obligaciones. De hecho, una empresa puede realizar emisiones diferentes, o sea, bonos y emisiones diferentes. Lo más habituales son las obligaciones simples, los bonos subordinados, los bonos indexados, las obligaciones convertibles o los bonos canjeables, por así decirlo. Entonces, dependiendo del tipo de emisión, puede ir desde medio plazo hasta largo plazo. O sea, desde los 24 meses hasta los 30 años, ¿no? Pero normalmente un bono no te va a durar en este plazo tan largo, no se recomienda. Tenemos titulaciones hipotecarias y de activos. Entonces, en este modelo de empresa se puede vender y ceder activos que en un futuro una tercera persona lo puede cobrar. Este último es el que puede financiar la compra con la emisión de valores, ¿no? En este caso, las titulaciones. Tenemos las cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias es una renta fija privada que se emite usualmente por los bancos y las sociedades de crédito hipotecario, ¿no? Entonces, se respaldan en las carteras hipotecarias de los emisores y estas cédulas habitualmente cotizan en el mercado de deuda corporativa. Siguiente diapositiva, por favor, Chantal. Continúa, Alexia. Ok, y ya estamos. Ok, ahora, a manera de conclusión general, ¿no? Para finalizar, podemos concluir de que los instrumentos de renta fija son muy importantes. Son muy importantes porque a pesar de que la rentabilidad es fija, el inversor adquiere el derecho de recibir dicho interés y la rentabilidad de su inversión, ¿no? Entonces, en el mundo inversor, de la persona que invierte, es importante reconocer y ser consciente de lo que se contrata, o sea, ser consciente yo como inversor en qué voy a invertir mi dinero, tener conocimiento, ¿no? Entonces, la decisión clave o la palabra clave aquí es
saber en qué invertir mi dinero, en qué poner mis ahorros. En la actualidad se llama inversor a aquellas empresas o a personas naturales que presentan una cartera de 10.000 activos de renta fija o renta variable. También se le considera inversor pues a un ahorrador, ¿no? Que cuenta con pequeña cantidad de dinero. Entonces, todos los inversores y todos ellos a lo largo del periodo de inversión van a tener que correr un riesgo, como el tipo de interés, en este caso el precio del bono, los cupones que genera el título que está pidiendo, etcétera. Entonces es muy importante conocer el perfil inversor y sus conocimientos, a fin de que los diferentes instrumentos financieros que nos ofrecen se adecúen más o menos a nuestras preferencias y a nuestra capacidad de inversión que nosotros estamos haciendo. Bien, ahora la siguiente diapositiva, por favor, Chantal. Tenemos lo que es las preguntas, ¿no? El foro de preguntas. El número 1 dice, ¿por qué el interés de la renta fija es fijo? Punto número 2, ¿qué es el riesgo de tipo de cambio? Y el punto número 3, ¿cuál es el concepto de renta fija privada? Ok, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.